Entonces, hola, ¿qué tal? Yo soy Arturo y hoy vamos a resolver unos problemas sobre magnetismo, ¿no? Cuestiones relacionadas a partículas, a electricidad y magnetismo, ¿no? Cómo interactúan. En este caso se nos presenta un problema donde se nos dice que tenemos un protón y entra a un área, entra con una velocidad de 1 por 10 a la 6 metros por segundo y entra a un área donde hay un campo magnético con magnitud de 0.5 teslas. Lo que se nos indica es que el protón llega con una inclinación respecto a un eje Z de 60 grados y el campo magnético iría sobre el eje Z, pero iría hacia abajo. Entonces estarían sobre el mismo plano y la diferencia es pues son estos ángulos, uno va para arriba, digamos, y el otro para abajo. La pregunta es, se nos piden 4 cosas: analizar el movimiento y la trayectoria, obtener el radio, porque tenemos que ver qué es lo que va a pasar, un radio, porque un radio, periodo, frecuencia y un paso, ¿no? Todo esto ahorita pues, lo vamos a explicar rapidito. Es una partícula, viene de cierta forma diagonal con respecto al eje Z. Este campo lo que va a hacer es va a crear una fuerza sobre esta partícula. ¿De qué tipo? Bueno, recordando nuestro producto cruz V cruz B, podemos analizarlo viéndolo aquí. Este es el vector B, este es el vector B, y con nuestra regla de la mano derecha giramos de V a B, porque el producto indica ese sentido, ¿no? B cruz B, no B cruz V, sino es de aquí a acá. Giramos y con nuestro pulgar tenemos que iría hacia adentro. Bueno, hacia adentro, ¿cómo? Lo que el protón va a hacer cuando entra a esa región, va a llegar y va a sentir esa fuerza hacia adentro. Es lo que va a sentir, que le va a dar rotación. Es lo que vamos a tener con esta partícula. Va a hacer esto, pero se sigue moviendo hacia arriba. Entonces, a la vez que digamos la tapita, a la vez que nuestro protón rota, también sube, y eso combinado se va a ver como una espiral, como un resorte, digamos. Si lo viéramos desde el lado, podremos ver que es como un resorte. Si lo viéramos desde arriba, pues veríamos círculos, que es esta imagen de aquí. Esta es nuestra trayectoria vista desde arriba. Tenemos nuestro eje Z, si va hacia arriba aquí sale, el campo iba hacia abajo, entonces entra, y lo que se verían pues es una trayectoria circular. Muy bien, pues es ascendente y parece una espiral. Ese sería nuestro movimiento causado por este campo sobre nuestro protón. Entonces, como ya les he dicho, se va a ver una trayectoria circular. Nos piden el radio de esta trayectoria circular. Esta trayectoria circular de aquí, pues la podríamos ver. No lo voy a encimar, pero estaría aquí alrededor del eje Z. Este radio respecto al eje Z es lo que se nos pide. ¿Cómo lo vamos a obtener? Bueno, hay que analizar qué es lo que está pasando con la partícula una vez que entra al campo. Primero vamos a descomponer la velocidad de la partícula para poder analizar más fácil, ¿no? Simplificarnos el análisis. Tenemos nuestra B, vamos a separar en sus componentes, una B que sería respecto al seno, B por seno de 60, y esta con el ángulo sería V coseno de 60 grados. Entonces, ¿quién va a ser responsable de qué? En este caso, si lo viéramos así en dos partes, V seno de 60 es la fuerza que le está dando la rotación, la velocidad que está con la rotación, digamos. Y esta V coseno de 60 es la que está con la altura, el cambio de altura, con que vaya subiendo. Entonces, esta partícula se mueve con una V, para no estar escribiendo, la vamos a llamar esta V perpendicular, porque es perpendicular al eje, y a esta de aquí la vamos a llevar V paralela, porque es paralela al eje Z. Entonces, esta de aquí es nuestra V perpendicular. La partícula se mueve, y el campo genera una fuerza, como ya les habíamos dicho, ¿no? Hacia adentro.
es esta fuerza del campo. Pero también cuando genera esa rotación, también la podemos llamar una fuerza centrípeta. Porque ¿qué es una fuerza centrípeta? Es una fuerza que genera rotación en un cuerpo, ¿no? Una fuerza centrípeta no acelera un cuerpo, en el sentido de que no cambia su velocidad, sino lo que hace es cambiar su dirección. Entonces también es una fuerza centrípeta la fuerza del campo. Entonces con eso podemos decir que la fuerza del campo es igual también como una fuerza centrípeta. ¿Cómo se calcula la fuerza del campo? Bueno, creamos la magnitud, en este caso del radio, ¿no? Hacemos Q, la carga del protón, por la velocidad perpendicular por el campo, ¿no? Todo en magnitud, porque solo nos interesa el tamaño, la magnitud del radio. Y eso también serían magnitudes de la masa, la velocidad perpendicular al cuadrado y el radio, ¿no? mv cuadrado entre r es el equivalente a fuerza centrípeta. Pues ya tenemos carga de protón, nos podemos sacar de tablitas, velocidad perpendicular, el campo nos lo dan, la masa también de una tabla, la consultamos y solo nos queda el radio. Despejamos el radio, sustituyendo valores, vamos a encontrar que el radio tiene un valor de 18.08 milímetros, ¿no? O en sistema internacional también lo pueden ver en metros. Y ese es nuestro radio, la C. Periodo y frecuencia. Una vez más, regresamos a nuestro movimiento circular, porque el periodo es el tiempo que se va a tardar nuestro protón en dar una vuelta. Y la frecuencia sería cuántas vueltas, o en su defecto, cuántos pedazos de vueltas tal vez pueda dar en un solo segundo. Entonces, sabemos que el periodo y la frecuencia están relacionados así, son inversamente proporcionales. Y vamos para encontrarlos vamos a aplicar un análisis de la velocidad angular, nuestra omega aquí. Una velocidad en general es una distancia entre ti. No, esperen, primero esta de aquí. Esta de aquí sale de la relación entre velocidad tangencial y velocidad angular. Es b tangencial igual a omega por r. Entonces, si queremos la omega, despejamos y nos queda como b entre r. ¿Cuál b? En este caso, nuestra velocidad tangencial es nuestra velocidad perpendicular. La otra omega, con la velocidad ahora sí en general, como les decía, es distancia entre tiempo. Queremos una sola vuelta, estaría dado por 2pi, como nuestro ángulo. Recuerden que omega es teta sobre tiempo, ¿no? Nuestro ángulo teta, como radianes sobre segundo. 2pi radianes es una vuelta, t es nuestro periodo, nuestro tiempo que se tarda en dar una vuelta. Entonces podemos obtener eso, ¿no? Tenemos esta velocidad, ya tenemos el radio, pues esto es una constante y queremos nuestro tiempo. Radio lo tenemos de aquí, ¿no? Igualamos porque omega pues es igual a omega también. Despejamos para el periodo 2pi r entre b perpendicular. Sustituimos datos y con eso encontramos que el periodo es 131.17 nanosegundos. Y pues es solo cuestión de también calcular 1 entre f. Si el periodo es igual a 1 entre f, f va a ser igual a 1 entre t, entre el periodo. Haces esa cuenta y te sale que la frecuencia es 7.62 MHz. Hertz que también son segundo a la menos 1. Entonces aquí con esto obtenemos periodo y frecuencia. Y lo último que se pide es un paso. En este caso, el paso lo vamos a obtener a definir como una distancia. ¿Cuánta distancia subió en cada vuelta, ¿no? Porque el movimiento empiezas aquí y cuando das una vuelta completa estás una cierta altura más arriba, una distancia más arriba. Queremos saber cuánta es esa distancia de una vuelta. Pues ahora lo que vamos a hacer es ver el movimiento vertical. ¿Quién se encarga de llevar el protón hacia arriba en este caso?
es nuestra velocidad, pero ahora es nuestra velocidad paralela. Lo que queremos es esta distancia, y como es una velocidad constante, no cambia con el tiempo, no hay problema, podemos usar una simple la simple formulita de velocidad igual a distancia entre tiempo, ¿no? ¿Qué tiempo? Como queremos en una sola vuelta ver cuánto subió, es el tiempo que se tarda en dar una vuelta, o sea, el periodo. Despejamos para D, tenemos que D es igual a B paralela por T, sustituimos los datos y con eso finalmente también encontramos que nuestra distancia de paso es de 65.58 milímetros, o también la podemos ver en sistema internacional. El siguiente problema que vamos a tener es un problema bastante interesante porque mezcla conceptos de magnetismo con aquellos viejos conceptos que teníamos de cinemática. En este caso vamos a ver una situación específicamente estática, porque se nos presenta un cilindro de masa m y de largo o altura L que está sobre un plano inclinado que tiene una inclinación θ, digamos, respecto al suelo. Este cilindro lo que tiene está envuelto, digamos, si este fuera el cilindro, está envuelto sobre su lateral, no así sobre la parte circular, digamos, ¿no? Sino la parte de aquí lateral está envuelto con cable para bobinas, generando entonces una espira que si la viéramos sería rectangular. Tendría de base aquí el diámetro de mi cilindro y de largo tendría la altura, la L de mi cilindro también, ¿no? Entonces es un rectángulo, es una espira rectangular. Y a este plano inclinado lo atraviesa un campo magnético. Entonces lo que queremos saber es, se nos dan todos esos datos, lo que queremos saber es qué corriente tiene que pasar por el cable de mis espiras, cuál debe ser la corriente mínima para que mi cilindro no se mueva, no se caiga y se quede sobre mi plano inclinado sin moverse ni para arriba ni para abajo, no ruede para abajo, no ruede para arriba. Queremos que se quede quieto, estático. Entonces, es un problema básico de estática. Si no queremos que se mueva, para que algo no se mueva en un sistema, la sumatoria debe dar 0. ¿La sumatoria de qué? Bueno, cuando estamos en algo lineal, digamos así, lineal, lo que se busca es que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0. Y sí, vamos a tener que cumplir ese requisito. Más adelante vamos a ver dónde lo vamos a necesitar. Pero aún más importante tal vez es también la suma de torcas nos dé 0. Cumpliendo esos dos requisitos conseguimos que nuestro cilindro esté estático, porque con fuerzas nuestro cilindro no se desliza sobre nuestro plano inclinado, ni sube ni baja o atraviesa el plano inclinado, ¿no? Fuerza es normal y ese tipo de cosas, ¿no? Pero con las torcas evitamos también que ruede. Entonces, cumpliendo esos dos sumatorios de fuerzas y de torcas igual a 0, conseguimos que nuestro cilindro se mantenga quieto, estático. Entonces, entendiendo eso, pues ya de ahí solo es cuestión de encontrar cuáles son las torcas, cuáles son las fuerzas, y ver qué necesitamos para que sea 0, ¿no? Bueno, vamos a tener primero lo que se llama una torca magnética. Y su definición en sí es mu cruz B. El vector mu por producto cruz con el vector B. El B es el campo que nos dieron, que se nos da en su magnitud de 477 militeslas. Mu es un vector que surge del área que tenemos en nuestra espira, ¿no? Aquí la dibujé, es como si lo estuviéramos viendo desde arriba, nuestra espira, y este vector mu, en este caso va a estar saliendo, lo vamos a ver así, de nuestra espira, que también va a tener su área aquí, ¿no? Es donde va a estar localizado nuestro mu.
por la corriente. Aquí va a circular la corriente, nuestra espira, tenemos nuestro vector mu, aquí están acomodados, vistos desde el lado, nuestro plano, el cilindro y nuestros vectores. Mu cruz B, hacemos aquí, nos va a decir que el movimiento va para allá, ¿no? Bueno, eso ahorita no es muy importante, ¿no? Porque la otra nos dice, digamos, qué es la torque que va a ir hacia arriba. Ahorita vamos a ver cuál es la torque que haría que el cilindro bajara. Pero bueno, hacemos mu cruz B, pero queremos magnitud, producto cruz, recurrimos al seno. Porque el producto cruz, la magnitud del producto cruz es la magnitud de ambos vectores multiplicado por el seno del ángulo entre ellos. Pero ¿cuál es el ángulo? Bueno, se nos da que el plano tiene una inclinación θ. ¿Será que ese es el ángulo? Veamos, bien, θ viene aquí. Entonces, todo este ángulo es un ángulo recto de 90 grados. Entonces, la suma interna de los ángulos de un triángulo debe dar 180. Si aquí ya tenemos 90, restamos, nos queda 90. Y tenemos que estos dos ángulos nos deben sumar 90. Si este ángulo θ más este ángulo, yo que sé, alfa podría decir, ¿no? Igual a 90, alfa podríamos decir que es 90 menos θ. Y este ángulo también es 90 grados porque son unos ejes que pusimos de nuestro plano inclinado, como si pusiéramos nuestros ejes X y Y. Y también pues entre ellos hay 90 grados. Si hay 90 grados y la suma debe dar 90 y este ya es 90 menos θ, este ángulo de aquí solo puede ser θ, que es este ángulo de aquí, y por ende, por el ser el mismo vértice, es el ángulo de aquí, ¿no? Entonces sí, en efecto, el ángulo entre mu y beta es θ. Pudo haber sido 90 menos θ, pero en este caso sí es θ. Entonces la magnitud de nuestra torque magnética va a ser, la magnitud de mu se ve también como n y a. N es el número de vueltas que tiene mi espira, I es la corriente que circula por mi espira, y A es esta área que les había dicho que está dentro de mi espira. Multiplicando estos tres factores obtenemos la magnitud de mu. Y la magnitud de B pues es B por seno de θ. Entonces la torque magnética va a ser N por I por A por B por seno de θ. Todo este producto. ¿Qué otra torque vamos a tener? La torque que les decía que va, digamos, hacia abajo es la de la fricción. Lo que va a hacer la fricción le va a permitir girar a nuestro cilindro y bajar. En este caso, una torque de modo general es una distancia desde un punto central desde el que se gira. Hay un vector de distancia r y se le aplica una fuerza en ese punto y eso genera una torque, ¿no? Lo que llamamos un brazo de palanca. Se ve como R cruz F. R va a ser el radio de mi cilindro y la fuerza va a ser la fuerza de fricción en este caso. La torque dada por la fuerza de fricción se va a ver como el radio por la fuerza de fricción, el valor de la fuerza de fricción. Todas estas son magnitudes claramente, ¿no? Entonces también sería la magnitud. La suma de torques tiene que dar igual al 0, una torque va para arriba, otra para abajo. Entonces la magnitud de la torque magnética es igual a la magnitud de la torque de la fuerza de fricción. Sustituimos lo que obtuvimos aquí. Torque magnética va aquí. La torque de la fuerza de fricción, aquí está. El área es el de la espira, como les hemos dicho. Entonces, ¿qué área tiene esta espira? Pues aquí tenemos si fuera el cilindro, esta distancia de aquí a acá es el radio de mi cilindro. Y esta distancia aquí pues es lo que ya nos habían dado de L. Entonces el área de mi espira, el área interna es 2R por L. Pasa por altura, simple. ¿Qué es lo que vamos a sustituir aquí, no? 2RL. Seguimos sustituyendo. Y aquí es donde vamos a ver, como les había dicho, la sumatoria de fuerzas siendo igual a 0. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos aquí nuestro cilindro una vez más, lo estamos viendo de lado. ¿Qué fuerzas actúan sobre él? En este caso nos vamos a preocupar por el peso. Hay una fuerza normal, sí, pero esa es contrastada, digamos, por la componente
aquí en este eje, que va a ser mg coseno de teta, ¿no? Entonces eso se da como mg. Pero la que nos va a interesar para nuestro sumatorio de fuerzas, además de esa, es con la fuerza de fricción. Porque si la fuerza de fricción va hacia un lado, la que le va a contrastar es la componente horizontal, en este caso, mg seno de teta. Aquí este ángulo teta que ya hemos dicho que era este de acá, ¿no? Entonces con eso vamos a obtener que la fuerza de fricción equivale a mg seno de teta si queremos que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0. Y la podemos sustituir aquí. Y ahí podemos ir cortando algunas cosas. Fíjense que el radio ni siquiera era necesario, ¿no? De hecho, por eso no me lo dieron. pero bueno, ¿no? Tal vez ese tipo de cosas que uno dice que se aprovechan de nuestra inocencia, yo creo. Y tenemos también el seno, también se va a ver aquí. Y una vez más, teta tampoco me lo dieron, ¿eh? Entonces sabían lo que querían que hiciéramos, lo tenían todo fríamente calculado. Tenemos n, este n lo tenemos b, tenemos la masa, la gravedad sabemos cuánto vale, con eso podemos obtener nuestra corriente. Nuestra corriente queda 2, bueno, la ecuación a resolver es 2NILB igual a mg. Despejamos y como mg entre 2NLB. Sustituimos valores y por fin encontramos que la corriente mínima que debe circular en esta espira para que nuestras torcas y nuestras fuerzas sean igual a 0 y por ende el cilindro quede estático es de 1.63 amperes. Y con eso queda resuelto el problema.